Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Días pasados, hace un mes, anunciamos un nuevo programa con la presencia del doctor psiquiatra Ernesto Estrada. Quedaron muchos temas en el tintero y lo prometido es deuda. Vamos a dar un enfoque sobre la pandemia lo más realista posible, sin quitar importancia a lo que tiene importancia, pero también dando horizontes. Es decir, sin dramatizar y tampoco sin dejar sin contenido pues lo que creemos que es la verdad. Es decir, una búsqueda de la verdad. Y para eso tenemos al doctor Ernesto Estrada, médico psiquiatra, especialidad realizada, estudiada en la Universidad de Burdeos en Francia, donde después trabajó varios años en la seguridad social francesa y que actualmente, y ya desde hace 20 y tantos años, tiene consulta en Santander y en Torrelavega. Y con nosotros está también uno de nuestros contertulios habituales de nuestra mesa camilla, don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Mene y colaborador de nuestra televisión. Un saludo y gracias por venir a esta tertulia en la que vamos a tratar sin hacer sangrar, sin hacer sensacionalismo, pero buscando la verdad, hablar de este asunto. Gracias, don Carlos. Muy buenas, un saludo. Bueno, uno de los problemas más grandes que está generando esta pandemia del COVID-19 es una especie de sobreinformación que lleva a que esta enfermedad se haya convertido en un asunto prácticamente monográfico en muchos informativos. Y todo ello, y debido, yo creo, y luego escucharemos al doctor, a la exageración casi generalizada, produce miedo, insomnio, problemas de comportamiento que están causando mucho daño a la población. De ello vamos a conversar con el doctor Ernesto Estrada y, por supuesto, la influencia que todo esto tiene también en el mundo de la empresa, porque este programa es de economía y de empresa, pero precisamente esta pandemia está cambiando muchas cosas y, por lo tanto, en esa búsqueda de la verdad nos afecta directamente. Un saludo, don Ernesto. Muchas gracias por invitarme, don Gervasio. ¿Qué es el miedo y cómo afecta al ser humano? Bien, si me permite hacer alusión a una descripción muy bonita que hizo el maestro Miguel Delibes acerca del miedo, en su libro La partida, publicado en 1967, dice, en voz de un niño, dice: dime, ¿por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde? Y le responde el padre: el miedo pesa, hijo. Me parece una metáfora muy bonita y muy acertada del maestro Delibes. Yo le voy a responder de otra manera a efectos de la realidad sanitaria y social que nos ocupa desde hace 10 meses. El miedo es un misil atómico en la línea de flotación de un barco de guerra. Ese barco de guerra es una persona, de tal manera que ese misil, impactando sobre esa persona, le hunde en el fondo del mar, tomando también el símil de Delibes, ¿verdad? En definitiva, el miedo destruye el poder personal de la persona. Es un concepto muy interesante. Después, si me lo permite, me puedo extender en ello, pero indicarles simplemente que el doctor Eric Perne, eminente psiquiatra
desarrollador del análisis transaccional, decía que una psicoterapia bien hecha se basa en la regla de las 3 P's, que son el permiso para estar bien, la protección que el terapeuta da a su cliente o paciente y el poder para estar bien. Lo que dicen en Francia, el élan vital, el impulso vital. Don Carlos, la clave está aquí, y en este entramos en tertulia, es si una enfermedad que es grave o muy grave en algunos contados casos, es verdad que hay casos graves, no negarlo sería mentir, pero que tiene un índice de mortalidad muy bajo, 0,05 o aproximadamente, y que en algunos sitios no ha tenido incidencia, la clave está donde está el equilibrio. Y si este miedo, don Carlos, este miedo de una televisión que tenga, por ejemplo, 30 minutos, dedique 27 a hablar del COVID. Y muchas de las cosas, si usted se recapitula, al cabo de los meses las rectifica. Es decir, se ha creado pánico en muchas personas. Yo conozco a muchas personas con pánico. Una cuestión es tener respeto y otra pánico. Don Carlos. Bueno, yo creo que esta pandemia se ha gestionado mal desde el primer momento. Y parte de esa mala gestión, que tiene muchas aristas, muchos vértices, hay una mala gestión, obviamente la principal desde el punto de vista político, de organización. Ha habido una mala gestión también por parte de los medios de comunicación, pero bueno, en los medios de comunicación yo creo que es algo desesperado. Nuestros telediarios hace ya muchísimos años que se han convertido en prácticamente gacetas de sucesos. Y buscando siempre lo significativamente llamativo. Usted bien dice, una de las cosas que se vio desde el principio es que es una pandemia que golpea a mucha gente, pero golpea con dureza a unos colectivos muy identificados y muy específicos. Y sin embargo, lo que hemos hecho, en vez de focalizar la ayuda y la protección a esos colectivos que son los más vulnerables, se ha hecho una proyección a mayores. A todo el mundo se nos ha confinado, a todo el mundo se nos ha puesto restricciones, que yo no digo que haya que tener ciertas restricciones y ciertas medidas de seguridad, de distanciamiento, etcétera, pero sin embargo no nos hemos enfocado con mayor importancia en aquellos colectivos que de verdad son los que les puede afectar con más crudeza. Lo estamos viendo en Cantabria, lo vimos en la primera ola, en la famosísima primera ola, que nos pilló a todos un poco de esa manera, pero en esta segunda ola, que se suponía que teníamos que haber aprendido de los errores cometidos en la primera, pues no hicimos absolutamente nada. En Cantabria ahora mismo los datos de fallecidos y contagiados en las residencias, en los centros residenciales, se ha vuelto a disparar. Era el colectivo que más necesidad de apoyo y de protección tenía, y sin embargo no hemos hecho nada específicamente para ellos. En definitiva, miedo. El miedo lo que sirve es al final para que no pensemos, para que al final nuestra voluntad quede totalmente dominada por ese propio miedo y por quien maneja ese miedo. Y ya está. Seguimos con el doctor y anuncio nada más. Tenemos 2 exclusivas, una exclusiva yo creo que nacional, porque no lo ha trabajado nadie, que vamos a dar, y otra exclusiva regional. No exclusiva regional porque no pueda tenerlo, sino porque no lo ha trabajado nadie, y que lo vamos a demostrar con gráficos sobre si ha habido una segunda pandemia en el capítulo de muertes. Porque claro, si hablamos de PCRs positivos y de número de contagiados, pues sí, pero eso sí, hay muchos que dicen, muchos médicos, incluso premios Nobel, que los PCR tienen menos credibilidad que un panfleto. Pero esa es otra cuestión que yo no voy a entrar porque yo no soy médico, sino sí lo voy a dar, luego vamos a dar esos datos fríos. Continuamos con el asunto del miedo, don Ernesto. Sí, efectivamente, la inoculación de miedo no es exclusiva de España, lo cual hace pensar en un plan superior en élites globalistas que pretenden imponer su Agenda 2030. El doctor Laurent Toubiana, epidemiólogo del INSERM, que es la red de investigación, en Francia dicen la recherche, la investigación, repito, Laurent Toubiana, dice, se lamenta en un vídeo muy reciente, dice, una segunda ola había sido programada para una mortalidad de 500.000 muertes en Francia. Él lamenta que un opinador o un sociólogo, un epidemiólogo en Francia, anunciaba, para inocular miedo en toda la población francesa, una mortalidad de 500.000 fallecimientos solamente por la segunda ola. Insisto, 500.000 muertos en Francia es el equivalente a toda la mortalidad en un año. Bien, luego él continúa hablando de los PCR, etc.
es para completar un poquito lo que había dicho mi contertulio de hoy y para responderle. Bien, yo tengo aquí unos esquemas que hablan un poquito del análisis transaccional. Yo no sé si es el Vamos momento, con ello. Sí, vamos con ello porque bien. el tiempo vuela. Rápidamente. Y quisiéramos... Rápidamente. El análisis transaccional es el método de psicoterapia que desarrolló el doctor Eric Berne en los años 50 y 60 en Estados Unidos. Entonces él describió de una manera muy sencilla, muy entendible, la personalidad. Él dice que cada persona, yo, usted, cada persona que nos escucha, tiene 3 estados del yo, es decir, estado significa estoy. Entonces puedo estar en lo que él llamó el estado padre, que no es el padre biológico, sino que es mi yo ético. Es decir, cuando yo estoy en un nivel de pensamiento, de actuación, de actos, mediante, en ese estado, lo que estoy llevando a cabo son cuestiones éticas, morales, mi juez de moral, mi sentido del deber, estoy en estado padre. Estoy en estado adulto cuando es mi yo racional, lo que yo entiendo que es adecuado, mi juez racional, el que está activo, y mi estado niño es cuando yo estoy sintiendo y expresando emociones, sentimientos, fantasías, ahí radica mi intuición. Entonces, si esto ha quedado un poquito entendido, tengo que ir súper rápido. Sí, rápido. Analizamos las emociones naturales en el estado niño y, resumiendo muchísimo, porque no es estrictamente así, pero las emociones positivas serían el afecto y la alegría, mientras que las emociones negativas serían el miedo, la culpa, la ira y la tristeza. De tal manera sucede que cuando un Estado, hablo en indefinido, un Estado, un gobierno, en lugar de transaccionar, hablamos de análisis transaccional, en lugar de transaccionar buscando nuestro yo adulto, nuestro yo racional, nos trata como a menores de edad, infligiéndonos miedo, infligiéndonos culpa, infligiéndonos tristeza, de tal manera que da lugar a un superestado niño, y explico exactamente lo que me decía mi compañero de tertulia, un superestado niño dominado por esas emociones negativas, el miedo, la culpa, la tristeza, que eclipsa o anula prácticamente la capacidad de juicio y raciocinio del adulto y también, bueno, pues la capacidad del estado padre de llevar a cabo conductas éticas. Bien, si le parece bien, vamos con el triángulo de cara. No, vamos a sacar precisamente, yo creo que viene de las estadísticas y damos paso a don Carlos. Voy a rogar a Cristina que por favor saca la estadística. Esa estadística que ven en sus pantallas es una exclusiva de Popular Televisión, no exclusiva porque no lo tengan otros medios, es que no lo dan otros medios. Está sacada del Instituto Nacional de Estadística, hoy mismo. Bien, ustedes ven la curva, una especie de pico, que hacia final de marzo, la última semana de marzo y de abril, ve el número de fallecimientos totales en Cantabria. Lo ven. Después ven que la línea se mezcla con la de otros años. No ha habido, desde ese mes de abril, un índice de fallecimientos mayor que el habitual. De hecho, a pesar de haberse subido la media en ese mes, que se dispara, primero, porque no se sabía los tratamientos, porque no se pudo atender a las residencias, no se pudo o no hubo diligencia, porque China engañó y no daba bien los tratamientos. Por 1000 causas, el índice de mortalidad en Cantabria, y lo saco en días porque no ha acabado el año, es de un fallecido más, 1,1, 1,2 por día. Pero si se quitan esos 2 meses, mes y medio, vemos que no hay un aumento del número de fallecimientos. Es decir, ¿cómo pueden ahora? Ahí ven la línea de todos los años, la línea de Cantabria. Entonces yo me pregunto, y le hago una pregunta, se la voy a hacer a don Carlos en primer lugar, ¿cómo con esos datos nos pueden estar hablando? Porque ahora hay que hablar, aquí se hablan de PCRs, de casos, de UBIs, pero vamos a la mortalidad. Da la sensación de que entonces de que están muriendo, de otros años de que morían.
una teoría que puede ser es que a los que tenían gripe ahora se les pone otra, pero yo no lo sé, habrá que investigarlo. Eso por un lado. Yo quisiera los datos de España, si puede ser, y ya damos los datos de España. Son iguales, pero luego sí se ve que hay una cuestión prolongada ahí hacia el mes de octubre, pero que ya baja. Hacia noviembre, nos hemos quedado en el 16 de noviembre. Vamos con las líneas de España, que son un poco más altas, es decir, son en general a media muy superior a Cantabria. Pues aquí lo que decimos es la verdad, ¿no? Nosotros ni quitamos ni ponemos. Cristina, por favor, si puede. Y luego los datos de Madrid, que son muy curiosos. Esos son, ¿qué eran los datos de Madrid? Como, que realmente, pandemia, lo que se ve es lo que sucede en el mes de marzo, abril. Y aquí hablan de tercera fase, segunda fase, y yo les digo, oiga, digan de qué, de fallecimientos no. Luego daremos lo que es una primicia. Don Carlos, visto estos datos, yo creo que está muy claro para el televidente. Bueno, aquí hemos defendido siempre que lo que se ha producido, además de esos momentos de pandemia que decimos en esos meses, es una crisis de carácter sanitario, de una enfermedad que viene a añadirse más a las que ya existe, con su propia mortalidad en esas poblaciones muy específicas. Por lo tanto, es posible que si tú generas una nueva enfermedad con su propia mortalidad en ciertos perfiles poblacionales, pues está claro que te podrá subir un poquito, más allá de esos meses que fue tremendo. El problema es que si es una enfermedad contagiosa, altamente contagiosa, el problema que se ha puesto aquí, una de las cuestiones que se ha puesto encima de la mesa, es que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario tremendamente deficitario en muchas cuestiones. Hemos visto que es una de ellas, y se habla mucho ahora mismo, es el tema, por ejemplo, de las UCIs. El número de UCIs en España por 1.000 habitantes, o por 100.000 o por 10.000 habitantes, es muy inferior al de otros países europeos. Por ejemplo, eso lo hemos visto. Hemos visto, y lo que estamos viendo también es la incapacidad, por eso digo, de este gobierno para gestionar una crisis de carácter sanitario que, sobre todo, lo que podía producir, o lo que produjo en esos primeros meses, fue un colapso de nuestros sistemas hospitalarios y, sobre todo, del vértice del sistema hospitalario, que son las unidades de cuidados intensivos. Por lo demás, yo creo que, y lo hemos comentado aquí siempre, casi desde el inicio, con una buena gestión de prevención, con una buena gestión de carácter sanitario, posiblemente el impacto negativo en nuestra economía hubiera sido infinitamente menor. Y nos hubiéramos ahorrado y nos estaríamos ahorrando muchos sufrimientos en vidas y también desde el punto de vista económico. Lo que ocurre es que aquí desgraciadamente, yo ya no me voy a grandes conspiraciones, pero hay una cosa que aparentemente la realidad está ahí, y también lo hemos dicho en esta mesa. Sí. La situación económica que iba arrastrando este gobierno era nefasta, y yo creo que por lo menos aquí hay una circunstancia que es evidente, y es que la pandemia se ha convertido en un aliado fabuloso para este gobierno, pues para enmascarar su manifiesta incapacidad para gestionar tanto la economía como una propia situación de emergencia. Muy bien, gracias. Don Ernesto, ¿qué le parecen esos datos que usted ha visto? Sí. Sobre todo los de Cantabria, que evidentemente, sí, porque sí. Los de España, aunque se ve que no hay claramente una pandemia, sí hay un pequeño subimiento en el último anterior mes, en el mes de noviembre y sobre todo a final de octubre, pero luego los datos de Madrid, que son realmente muy similares, pero donde se produce realmente la pandemia es marzo y abril, fuertemente. Sin embargo, hablan tercera ola, cuarta ola. Recordamos, porque tenemos muy poca memoria, que estos epidemiólogos, entre comillas, de las televisiones oficiales, nos hablaban en final de agosto, 1 de septiembre, empiezan los niños a los colegios, va a ser tremendo. Es que no tenemos memoria. Va a ser algo horroroso. Va a ser... Oiga, pero miren ustedes los archivos, busquen esas televisiones. Esos señores ahora dicen ya otra cosa. Es decir, aquí hay algo... Hay algo que realmente están perdiendo credibilidad, pero a chorros. Porque nosotros no sabemos, los tres que estamos en esta mesa, el doctor sabe algo más, pero nosotros no sabemos las causas reales ni todo el fondo. Lo que sí sabemos es que hay una exageración obvia. Eso sí, lo demás no lo sé. ¿Cómo abordarlo? Puedo tener una idea, pero es una opinión personal. Doctor. La verdad, poco más que añadir a lo que han dicho ustedes dos, y nos aportan de manera muy objetiva los gráficos que ha publicado. Es verdad que los medios masivos de comunicación no hacen referencia a la mortalidad total a lo largo del año 2020, mucho menos de las últimas semanas,
incide más sobre casos activos. Concretos. Exacto, es decir, siempre en medicina han existido sanos y enfermos. Ahora tenemos casos activos y asintomáticos, que resulta de aplicar un test PCR, cuyo inventor, Kary Mullis, se hartó de decir con relación al VIH que no era un test apropiado para diagnosticar ningún virus. Lo inventó para amplificar material genético para pruebas de paternidad, para cuestiones de medicina forense, pero no para diagnosticar ninguna enfermedad. Él falleció el año pasado y no le dio tiempo a expresar lo mismo que hubiera expresado sobre la COVID. Yo tengo aquí, si me permites, medio minuto, el Índice Nacional de Defunciones, cuya última actualización data del 23 de octubre de 2020. Yo he ido a Internet buscando una fecha más actual y me encuentro con que los datos han sido restringidos, hay que solicitarlos por escrito, no sé por qué. Entonces, yo tengo aquí que desde el año 2016 hasta el 19, la mortalidad total en España supera las 400.000 personas. Esto nos da una media diaria de 1.150 personas. El último dato que yo tengo aquí de 23 de octubre de 2020 es de 305.802 personas. Espero que el dato, yo fui directamente, no me ha llegado a través de ningún intermediario. Haciendo los cálculos, haciendo una proyección, faltan entonces 68 días a 31 de diciembre, sumamos o multiplicamos y sumamos 78.200 y nos da un total de 384.000 muertes proyectadas para 31 de diciembre. Yo no sé si esto se va a cumplir o no, pero desde luego el dato es demoledor. Como tenemos poco tiempo, aunque nos vamos a pasar 2 minutos, nos quedan 2 y 1 y medio de prórroga, vamos a hacer como por el bar. Don Carlos, claro, ahora nos preguntarán los televidentes que están en casa. Y vemos en los telediarios que dicen, ha habido 260 y tantos muertos de COVID. Ya, pero claro, habría que decir, ¿cuántos muertos ha habido en esa semana el año anterior o los últimos 5 años? Porque eso nos daría la realidad de la enfermedad. Porque claro, si yo diagnostico COVID, bien, pero luego las cuentas tienen que sumar. Si se quitan de un lado o salen de otro, don Carlos. Es que esa es la gran pecada. Dirán, nos pueden decir, oiga, ustedes, don Ernesto, don Carlos, Gervasio, estáis mintiendo. Porque yo veo en los telediarios que dicen 200 y pico. Bueno, yo les contesto. Digo, digan los muertos totales, don Carlos, ¿no? Es algo obvio y evidente, ¿no? Lo que pasa es que hablamos, lo que comentábamos al principio, depende de la información cuando la des y cómo la des. Claro. Todos los años en este país, y circunscrito solamente a una temporada, se producen un montón de fallecimientos por lo que nosotros llamamos la gripe común. Sí. De eso vamos a hablar. Mueren todos los años, ya digo, en el periodo de otoño-invierno mueren, no recuerdo ahora las cifras exactas, pero eso iba a decir. 15.000, la gripe, mortalidad por gripe, temporada 17-18, 15.000 fallecidos. Mortalidad por neumonía en 2017, 10.222, datos del INE. Eso es lo que le iba a decir. Está la gripe y luego la neumonía, que la neumonía, yo no soy médico, pero les oigo ahora mismo eso de la neumonía bilateral, aguda y tal y cual. Que es intersticial, no es broncoalveolar, es intersticial. Y se produce todos los años, hay muertos de eso todos los años, y además números significativos. En la propia gripe, hace como 5 o 6 años se produjo una situación de gripe muy fuerte también, que llegó, si mira las tasas de mortalidad, no me acuerdo qué año era, fueron casi 25.000 muertos de gripe en España, que llegó a colapsar también los servicios de urgencias. Aquí en Cantabria, a nosotros en el hospital, nos pidieron en aquel momento colaboración también para hacer frente a una situación que era complicada. Lo que ocurre es que por las razones que fueran, eso no era noticia, no resultaba interesante. Parece que, bueno, lo de la gripe común ya lo teníamos como más asumido, que se mueren viejecitos por gripe, que por cierto, todos los años también muere gente joven, relativamente joven, por lo que nosotros denominamos gripe común. Bueno, pues aquí pues está claro que ha aparecido una nueva enfermedad con su propia mortalidad que atañe o que es muy similar a la que pueda ser la de la gripe. Bueno, no quiero repetir más. En definitiva, yo creo que los datos están claros. Bueno, pues mire, vamos con la primicia. Yo creo que es una primicia nacional la que vamos a dar, y para que termine con 30 segundos, don Ernesto. En el año 1957 se produjo en España
y en el año 1968, en 2 años, 1957-1968, en España y en el mundo, vamos a hablar de datos mundiales, sendas epidemias de pandemias de gripe. En el año 1957 murieron 1.100.000 personas a nivel mundial. Solo en Estados Unidos 116.000. Bien, si cogemos esos datos, teniendo en cuenta que la población mundial en 1957 era de 2.873 millones de habitantes, y hoy, en 2020, es de 7.829, casi 8.000 millones de habitantes, tenemos que decir de manera clara que, los tengo aquí los datos, se produjeron una cantidad de muertos muy superior a la que tenemos ahora, en 3 veces aproximadamente, 3 veces más. Es decir, concretamente hubiera tenido que haber en la España actual, con esa epidemia, 2.873.306 personas muertas, fallecidas según la incidencia de aquella gripe. En el año 68 hubo en el mundo 1 millón de personas muertas por gripe. La población mundial entonces era de 3.559 millones. Hoy, ya lo he dicho, los datos de la población mundial, 7.829. Bueno, hubiera tenido que haber 2.199.787 fallecidos con esos datos. Ahora tenemos, según las estadísticas, 1.300.000. Que demuestra de manera clara pero contundente que tanto en 1957 como en 1968 la incidencia de la gripe fue mucho mayor, pero mucho mayor, no es unas cifras, sino contundentemente mayor que la influencia, que las muertes causadas por el COVID. Los últimos 45 segundos para usted, don Ernesto. Muchas pues después gracias. de esta primicia, yo creo. Bueno, pues mis felicidades por el trabajo, el gran trabajo realizado de investigación. Bien, bueno, pues quizás adelantar que en Francia existe una gran polémica acerca de las vacunas. No sé si me estoy adelantando un poquito, pero están a la vuelta de la esquina. El doctor Perron, como suena con 2 R's y 2 N's en una entrevista, habla de la fabricación de las vacunas de marca Pfizer y Moderna, concretamente, y anuncia que están hechas con una innovadora tecnología transgénica que a él, desde luego, le da mucho miedo y no es partidario de vacunarse. Y añadir en unos escasos segundos que el Boletín Oficial del Estado del día 10 de marzo, insisto, muy próximo a ese famoso 8 de marzo, Boletín Oficial del Estado declara, cuando se negaba la existencia de la enfermedad, que los cadáveres COVID pertenecen a la categoría 2, es decir, potencialmente radiactivos, por lo cual el Gobierno desaconsejaba las autopsias. Nada más. Gracias, don Ernesto. Y quizá harán muchas preguntas en el aire y que igual con el paso del tiempo tendremos la oportunidad, sin ningún tipo de dudas. ¿Quiere decir esto que nosotros no les decimos que tengan precaución? En absoluto. Es más, y en las reuniones familiares con personas, sobre todo las mayores, las personas que tienen otras patologías, por supuesto, tengan ustedes cuidado y nosotros les vamos a recomendar la máxima prudencia. Lo único que hemos tratado hoy, las 3 personas que están aquí, es hacer meditar, hacer pensar. Ni decir, ni quitar, ni poner. La pandemia existe, hay personas que mueren, pero para mí la gran incógnita es si la importancia que se está dando corresponde a la realidad, que yo creo que esa es la gran pregunta que está sirviendo para arruinar vidas, arruinar haciendas, llevar la desesperanza a miles y miles de personas y sobre todo tener atemorizada a una población. Esa es la clave, no negar la enfermedad, que nadie la niega, no negar que tenemos que tener cuidado, no negar que tenemos que cuidarnos, no negar que tenemos que tener una atención. Muchísimas gracias, don Ernesto, muchísimas gracias, don Carlos. La próxima semana estaremos con un programa sobre los presupuestos
y que vamos a decir cosas realmente también importantes, no exclusivas como hoy, pero sí cosas muy importantes. Que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.